Oi, gente. Eu vou mostrar para vocês trechos da fala do representante da Venezuela na ONU, em que ele deixa absolutamente claro que o que aconteceu na Venezuela, e isso está evidente para todo mundo, foi um crime contra a soberania não só na Venezuela, mas abre um precedente perigosíssimo para a ideia de intervenção de outros países na soberania, a intervenção na soberania dos países, que Nicolás Maduro foi sequestrado. E falar em captura diante do que aconteceu é um absurdo, né? Um absurdo. E dizer que é uma fala muito importante porque ela coloca a seguinte questão: e agora? Os países que podem ser os próximos alvos dos Estados Unidos vão se levantar? Porque hoje é Venezuela, mas no futuro pode acontecer com outros países esse tipo de ataque absurdo à soberania. E para evitar que isso se repita, tem que haver uma união agora. Muito importante você divulgar esse vídeo. Eu vou ter uma live na terça-feira de tarde em que eu vou falar sobre o bolsonarismo e a gente vai comentar sobre como o bolsonarismo ele é submisso, subserviente aos Estados Unidos, né? Além de analisar aspectos terríveis da extrema-direita, do seu negacionismo e tudo mais. É muito importante assistir essa live, né? E lembrar que a gente precisa enfrentar a extrema-direita em todos os países. Vamos ver a fala do embaixador na ONU nessa reunião chamada pela Colômbia e comentar. Una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, estos actos vulneran de manera grave los convenios de Ginebra y sus protocolos, al haberse producido ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Se ha violado también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala. Quando ele fala ali de desconhecimento, é o desrespeito, é no sentido de desrespeito a essa norma, de realizar uma atitude dessa contra um presidente em exercício, mostra e abre um precedente terrível, né? Outros países podem dizer, os Estados Unidos fez, vou fazer também, né? Mas enfim. E o próprio Estados Unidos pode fazer de novo. Independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, así como la invasión u ocupación, incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia afirmó que existe ocupación cuando un Estado ejerce el control efectivo, incluso sin anexión formal o sin la presencia continua de tropas. La resolución 242 de este Consejo de Seguridad, por su parte, enfatiza que la adquisición de territorio por la vía de la fuerza es inadmisible. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención a la Carta. Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva.
Permitir isso seria substituir a lei pela força. Excelente frase, muito precisa, né? E os próprios alicerces do sistema de segurança coletiva. Olha, a fala do embaixador é muito boa, viu? Muito boa. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales. Venezuela cree firmemente en la diplomacia, en el diálogo y en la convivencia pacífica entre las naciones. Esta ha sido siempre nuestra posición histórica y lo sigue siendo hoy, incluso frente a una agresión de esta magnitud. Es precisamente esa vocación de paz la que fue violentada el pasado 3 de enero. Por ello, Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional que sus instituciones funcionan con normalidad, que el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. Al pueblo venezolano queremos transmitirle un mensaje de serenidad, de confianza y de esperanza. Venezuela es una nación que cree en la paz, en el trabajo y en la dignidad. Pegaram ali, ele fez 4 demandas, né? Começando pela libertação do Nicolás Maduro e sua esposa, demandando também que os Estados Unidos seja condenado, uma série de demandas que, obviamente, os Estados Unidos não vai obedecer, não é? E que aí a comunidade internacional vai ter que decidir se vai se submeter aos Estados Unidos e à força, abrindo a possibilidade disso acontecer de novo com outros países, ou se vai se levantar e vai, de fato, organizar ações concretas para fazer os Estados Unidos se arrepender de tal atitude.
Nós vamos saber disso em breve. Mas o cenário não é dos mais animadores e o mundo, historicamente, essas organizações têm se mostrado, em geral, incapazes de fazer isso. Mas agora existe um grande desafio. Vão continuar incapazes? Se continuarem, os países vão abrir um leque para abrir espaço para outras intervenções. Nuestro compromiso es con la diplomacia, el derecho, y nuestro compromiso también es firme e inquebrantable. Defendemos nuestra soberanía sin renunciar a nuestros valores. Apostamos por el diálogo sin aceptar imposiciones. Creemos en un futuro de convivencia, desarrollo y respeto entre las naciones. Confiamos en que este Consejo de Seguridad sabrá estar a la altura del momento histórico y elegirá el camino de la legalidad, la responsabilidad colectiva e a paz. Eu não sei se eu tenho essa confiança toda, não. Ele disse que tem confiança que o Conselho de Segurança estará à altura do momento histórico. Eu gostaria de acreditar, viu, embaixador? Seu discurso foi muito bom, mas não tenho essa confiança toda, não. Queria ter. Muchas gracias, señor presidente. Excelente, brilhante o discurso do embaixador venezuelano, né? Brilhante. E muito complicado esse momento, né? Mas eu acho que ele foi perfeito na fala dele, né? Fez o seu papel, e quando ele diz que confia, é uma forma de tentar apelar para as pessoas ali presentes, as delegações, os outros embaixadores e aí, vocês vão permitir que os Estados Unidos façam isso com a gente e depois coloque a mira em cima de vocês? Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, quem sabe se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe faz o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, o link está no comentário fixado. O pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.